Muy buenas tardes para todos, para todas. Bueno, empezamos nuestro seminario en conjunto con la Maestría de Patrimonio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Banco de la República, nuestra agencia cultural en Tunja. Durante todos los años, los últimos 7, 8 años, hacemos un trabajo colaborativo entre la Maestría de Patrimonio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para buscar hablar sobre temas claves, relevantes sobre el patrimonio cultural. En esta oportunidad nos hemos juntado para hablar sobre arqueología colaborativa y para ello hemos invitado a los mejores exponentes. Vamos a iniciar en un ciclo de conferencias, luego vamos a tener unos conversatorios, de manera tal que podamos discutir desde el punto académico, pero también vamos a tener invitados de saberes tradicionales de lo que significa hacer ese ejercicio de la arqueología colaborativa. En esta oportunidad nos acompaña la maestra Catalina Cortés, pero le vamos a dar la palabra a nuestra directora, a la doctora Marcia, para que sigamos en este diálogo permanente. Agradecerle de nuevo a la Universidad Pedagógica Tecnológica y a ti, Marcia, porque siempre estar dispuesta a trabajar de manera conjunta con nosotros, el Banco de la República. Empezamos este ciclo que nos augura muy buenos visitantes en esta transmisión que vamos a hacer durante el día de hoy, pero también habrán otras transmisiones, haremos algunas conferencias de manera híbrida, tanto virtual como presencial, y también haremos unos conversatorios presenciales. Entonces, Marcia, buenas tardes y de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República. Gracias, Diana. Muy buenas tardes. Gracias por hacer posible estas alianzas para que podamos reunirnos virtualmente, presencialmente, a discutir sobre estos temas. Y pues en efecto, en este año, el tema que quisimos proponer para conversar de la mano de unas invitadas académicas, artistas, gestores culturales muy interesantes y de la mano también de ustedes que nos acompañan en estos encuentros, quisimos pensar sobre el tema de los afectos en el patrimonio cultural, un poco siguiendo esta corriente de estudios que de unos años para acá vienen interesándose por estos temas, las emociones, los afectos, lo sensorial, cómo eso de alguna manera moldea, construye, nos construye también individual y colectivamente frente a sitios, manifestaciones culturales, prácticas, lugares que asociamos con lo que nos ha sido legado. Y para eso, pues sí, programamos este ciclo de charlas muy interesantes. Como decía Diana, hoy nuestra invitada es Catalina Cortés Severino. Ella es antropóloga, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Antropología, Historia y Teoría de la Cultura, con una maestría en Artes y Estudios de la Comunicación de la Universidad de North Carolina en Estados Unidos. Catalina tiene una trayectoria muy interesante a propósito justamente de esto que mencionaba sobre la corporalidad, sobre los afectos, sobre las ruinas también, que es el tema del que nos hablará hoy en esta conferencia que se titula Ruinas en Movimiento y Arqueología de las Fantasías en el Caribe colombiano. Nos pareció por eso muy pertinente abrir esta primera charla con ella para reflexionar sobre estos temas. Catalina también ha incorporado el video, la fotografía, pues como forma, como metodología de trabajo y también para hacer ciertos aportes en estos mismos campos. Dentro de sus últimas publicaciones encontramos Esos afectos voraces, una correspondencia que fue escrito con Laura Quintana, publicado en 2022, y El giro corporal en la antropología visual, publicado en 2019, entre otra cantidad pues, de ensayos, artículos y contribuciones sobre algunos de los temas que he mencionado y sobre otros más. Entonces, pues Catalina, mil gracias por aceptar esta invitación. Un gusto abrir este ciclo de conferencias contigo. Te escuchamos desde ya. Quienes están conectándose, pues por favor, váyanos contando desde dónde se conectan, qué comentarios les va generando esta interesante charla, qué preguntas de pronto quisieran ir planteando
para recogerlas al final de la charla de Catalina. Entonces, gracias Catalina, y yo cierro por aquí el micrófono un ratico. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas Sí. tardes a todas. Pues doy muchas gracias a la maestría y al Banco de la República por haberme invitado. Pues como les contaba, el tema de los afectos desde la antropología, lo he trabajado en los últimos años, y pues cuando me invitaron, que precisamente el título era Afectos y tensiones en el patrimonio cultural, pues me interesa mucho como abrir esa conversación con ustedes. El título que yo le di al comienzo es Ruinas en Movimiento y Arqueologías de las Fantasías en el Caribe Colombiano, porque es como uno de los trabajos con los que empiezo a trabajar estos temas. Pero también les quiero mostrar otro trabajo que hice en relación, pues que no sé, de ruinas y arqueologías del Caribe colombiano, al final, que también creo que les puede dar como puntos interesantes como en el trabajo, porque es en el fue en el centro de Bogotá, un trabajo colectivo que también creo que pues les puede interesar a sus conversaciones. Bueno, yo empecé, primero pues quiero como situarme contándoles que entiendo pues por los afectos, ¿no? Como que implica una antropología con la perspectiva desde lo afectivo y lo sensorial, eh, y también con dice tensiones en el patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo me he enfocado principalmente como en trabajar la ruina, ¿sí? Pero ahí también hay muchas tensiones como, bueno, qué ruinas son declaradas patrimonio, qué no, sí, también quién determina eh, cuando ya ruina o no. Entonces, pues creo que hay como una serie de tensiones alrededor de la ruina. Claro, muchas de las ruinas han sido declaradas patrimonio, pero tantas, o sea, muchas no, ¿no? En América Latina, digamos, principalmente comparado pues como a Europa, si lo pensamos así. Entonces, eh, digamos, lo afectivo también creo que es como una de las cosas para comenzar, porque también tú nombrabas cuando presentaste como las emociones, lo afectivo, ¿no? Los sentimientos, y creo que ahí hay varias líneas que a veces se cruzan y no son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una antropología de las emociones, ¿no? Lo conoce como antropología de las emociones, que sería mucho más como desde lo personal, ¿no? Como desde lo subjetivo, o sea, como mis emociones, ¿no? En relación al mundo, a los otros. Pero lo afectivo precisamente es como que se sale el sujeto, ¿no? Lo afectivo es cómo el mundo nos afecta, cómo nosotros afectamos el mundo, ¿no? Y no solo como yo, como individuo, sino es pensar como esas múltiples fuerzas, ¿no? En las que estamos, de, no sé, cómo las políticas públicas nos afectan, también como el orden entre lo privado, que es privado, ¿no? Y que es público. Todos los afectos precisamente pues se salen como de lo emocional, y tiene que ver más como la relación de nosotros con el mundo, con las personas, con los objetos, con los espacios, ¿no? Entonces es más como desde esas fuerzas, ¿no? Como en esas líneas de relaciones, ¿no? Como una relacionalidad, ¿sí? Con el mundo, más que, digamos, hacia unas emociones. Entonces, digamos, ahí es como desde donde me sitúo, y creo que puede ser interesante acá abrir la discusión como, que es el tema que ustedes proponen, ¿no? O sea, como que implica pensar el patrimonio desde lo afectivo, ¿no? Porque también de eso, ¿quién determina qué es patrimonio, ¿no? Eh, pero al final de cuentas creo, bueno, sobre todo desde la antropología, como cuáles son las relaciones, ¿no? Yo creo que también acá pensar el patrimonio es de lo relacional, ¿no? Eso, las relaciones, las personas con los objetos, con la naturaleza, pues ahora hay muchas prácticas también como pensar en el patrimonio ambiental, ¿no? Con los lugares, ¿no? Con las ruinas. Entonces creo que a mí lo que me interesa principalmente es como esa relacionalidad, ¿no? Que claramente tiene tensiones, o sea, los afectos también no son siempre, digamos, como bonitos, positivos, sino también hay que pensar como en afectos de rabia, ¿no? O sea, también como dentro del afectivo entran, digamos, esos afectos negativos. Entonces pensaba, no sé, en la protesta social del 2021, ¿no? Cuando muchas estatuas fueron quitadas, ¿no? Fueron descabezadas, pues es una relación afectiva, ¿sí? Afectiva con el patrimonio, ¿no? Entonces también como no pensar que siempre los afectos es como solo lo bonito, lo positivo, sino también me interesa como esa parte afectiva, ¿no? Que también puede ser llamada negativa, pero no necesariamente, digamos, la rabia, o sea, la rabia también
puede llevar a movilizaciones, ¿no? Entonces, estamos ahí como para entender desde dónde me sitúa lo afectivo. Cuando empecé a trabajar, pues digamos, en la antropología, creo que también la coordenaban mucho como lo temporal y lo espacial, y creo que esas dos coordenadas también siempre están en el patrimonio, ¿no? Y entrelazadas con lo afectivo, ¿no? Desde también, pues el patrimonio nos lleva a pensar el tiempo, ¿no? La temporalidad, y acá cuestionar, bueno, de qué temporalidades, eh, qué temporalidades nos están afectando, ¿no? O sea, como que porque el patrimonio, pues digamos en sentido general, no es el pasado, ¿no? Muchas personas de pronto piensan, bueno, el patrimonio es con el pasado, pero también creo que precisamente lo afectivo nos sitúa el patrimonio como una tensión entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y no ese tiempo lineal, sino pues si es afectivo es porque todavía el cuerpo siente, ¿no? El cuerpo siente, el cuerpo es afectado, entonces pues no es un patrimonio que tiene que ver solo con el pasado. También creo que lo afectivo acá nos puede dar como una perspectiva crítica hacia lo temporal, ¿no? Como repensar en nuestras preguntas, en nuestras aproximaciones al patrimonio desde lo afectivo, eh, cómo se está entendiendo ahí lo temporal, ¿no? O sea, qué preguntas le estamos haciendo a lo temporal. Y digamos, esa ha sido también como una de mis líneas, ¿no? En relación como el tiempo, como el afecto también nos ayuda a repensar otras temporalidades y a cuestionar el mismo tiempo que hemos establecido. Y lo espacial, porque bueno, también el patrimonio es muy material, ¿no? O sea, está en un espacio, nos habla de un espacio, de sus transformaciones. Entonces, como creo que pensar este cruce entre patrimonio y afectos, no sé si están viendo la diapositiva, o sea, realmente son 4 diapositivas, pero solo como temas así, que quería empezar como esos encuentros afectivos con la ruina. Entonces, bueno, les comencé hablando cómo sitúa el afectivo, y en esta coordenada, esta relación entre lo afectivo desde las coordenadas de lo temporal y lo espacial, ¿no? Que al mismo tiempo nos pueden hacer cuestionarlas, y creo que tiene que estar ahí presente. Y digamos, ya más específicamente, como eso que les digo es como que yo llegué, ¿no? Después de varios trabajos e investigaciones, pero uno de los trabajos les voy a mostrar como los primeros trabajos con los que he empezado a pensar eso, y entonces se llama Encuentros afectivos con las ruinas. En mi tesis de doctorado, digamos, manejé mucho el concepto, y pues lo que hice antropológicamente se llama una antropología de las ruinas. Trabajé en 3 lugares pues, de conflicto en Colombia, con movimientos sociales, la Comunidad de Paz de San José Apartado en el Urabá, el proceso de comunidades negras en el Pacífico Sur, y con una organización de mujeres guayú en el norte de La Guajira, en Bahía Portete. Y ahí, pues digamos, lo que yo hice etnográficamente fue como recorrer muchos de esos lugares que habían sido abandonados, otros no tan abandonados, pero desplazados, ¿no? Y me encontré, o sea, como un constante encuentro con las ruinas, ¿no? Pero muchas eran también ruinas habitadas, ¿no? Entonces ahí empezó como mi pregunta, bueno, también qué estamos entendiendo por las ruinas, ¿no? O sea, las ruinas no es como de pronto la casa que quedó abandonada y ya, sino que en Colombia, yo creo que en Latinoamérica eso le da bastante fuerza. Hay muchas ruinas que son habitadas, ¿no? O sea, ruinas o no consideradas ruinas, sino que la gente sigue viviendo ahí. Entonces, en muchas casas en el Urabá, bombardeadas, pues que uno podría decir están en ruina, pero esas casas la gente seguía viviendo ahí, las seguía reconstruyendo o seguía viviendo en medio de estas ruinas. Entonces también, digamos, este trabajo de una etnografía de las ruinas me llevó a pensar, como a tener un primer acercamiento a las ruinas, y de pensar tanto su potencialidad, ¿no? O sea, como qué implica pensar también materialmente y metafóricamente las ruinas, ¿no? O sea, como qué nos están diciendo las ruinas. Por ejemplo, en La Guajira, ahí sí hubo un abandono total de Bahía Portete, o sea, toda la gente se fue, pero se volvía, o se vuelve, todavía siguen volviendo, cuando fue la masacre, se vuelve al lugar. O sea, pues ya quedan muy pocas casas, pero se vuelve, ¿no? Entonces, como que implica habitar las ruinas también, así sea por algunos días, por algunos momentos, y porque es importante volver ahí, ¿no? O sea, porque todo esto hay que precisamente empezar a encontrar como esa relación afectiva con la ruina, y a no poder pensar la ruina como algo material,
abandonado solo, ¿no? Sino como que las ruinas también que nos pueden decir. Yo, yo creo que también eso es como el potencial que tiene, digamos, pensarlo etnográficamente, ¿no? O sea, las ruinas que nos están hablando, que nos están diciendo cómo se están habitando, ¿no? Porque es la palabra ruina es como lo que no tiene vida, pero creo, o sea, la ruina tiene mucha vida, ¿no? Eh, y creo que desde ahí, entonces, como comencé a preguntarme y pues a trabajar en estos de encuentros afectivos con las ruinas, ¿no? Esa fue digamos, les digo, una etnografía de mi doctorado. Desde ahí comencé a pensar la ruina, pero ya como a trabajarla eh, más como desde lo audiovisual y más conceptualmente, porque esto fue más etnografía y realmente la tesis de doctorado era sobre estos grupos, ¿no? Sobre estos movimientos sociales, ¿no? Pensar los movimientos sociales en medios de contextos de violencia, solo que, como dije, no estaba planeado como muchas cosas de la etnografía y me encontré con muchas casas ruinosas y desde ahí me comencé a preguntar sobre la ruina. Eh, Hay un autor que no sé si lo conozcan, se llama Gordillo, el apellido es Gordillo, Gastón, es su nombre, Gastón Gordillo, y digamos a mí es uno de los autores que más me ayuda a pensar la ruina, ¿no? Porque él dice cómo la ruina tiene un potencial de hacernos pensar y también la ruina es un encuentro material, ¿sí? O sea, es un encuentro con algo, ¿sí? Con o un pedazo de casa o escombros. Entonces ahí claramente hay un encuentro. Yo no es que esté pensando en la ruina desde lo lejano, sino hay un encuentro corporal y ahí me comenzó a interesar mucho esa relación. Ahorita voy a pasar a la segunda diapositiva. Como pensar eso, o sea, lo afectivo no se puede pensar desde sin lo corporal, ¿no? O sea, son cuerpos que están en relación, que están en tensión, que se afectan. Entonces, cuando ya acá es como una aproximación desde lo temporal, eh, pues es como uno de los primeros posicionamientos, ¿no? O sea, como que implica eh, ese encuentro, ¿no? Ese encuentro, pues en este caso, con las ruinas, ¿no? O sea, creo que también es muy interesante pensarse desde el patrimonio el encuentro entre cuerpos y ese patrimonio, ¿no? O sea, como qué hace, a qué nos lleva. Y por ejemplo, la ruina creo que es un encuentro que nos lleva a pensar el tiempo, ¿no? A pensar precisamente lo temporal, como los tiempos que están encapsulados, los que ya pasaron, pero la ruina todavía está, ¿no? Entonces no podemos pensar el presente sin esa ruina, ¿no? Como esa ruina nos lleva a pensar un presente y creo que también un futuro. Les voy a mostrar un video, pero, o sea, después de que acá está la diapositiva, que es el primer video que puse en el chat, que es, digamos, ya un trabajo más personal, o sea, más personal en el sentido que no que movían las emociones, pero que tiene que ver con la historia de mi familia en el Caribe colombiano y como mi encuentro, digamos, ahí sí comencé como a explorar más plásticamente y etnográficamente como ese contacto afectivo con la ruina desde lo corporal, entonces también termina siendo como una reflexión, o sea, en esto afectivo eh, entre el adentro y el afuera, ¿no? Porque yo, o sea, yo comencé diciendo es como el afecto, no son emociones, ¿no? O sea, no son como mis emociones frente a algo, sino en este caso con las runas sería como esas runas me afectan a mí, ¿no? Entonces ahí creo que hay como una membrana entre eso adentro, ¿no? Que termina pues siendo subjetivo yo en relación a ese encuentro con la ruina y eso que genera. Y creo que también, digamos, son esas tensiones que nos que pueden aparecer en la aproximación al patrimonio, ¿no? Creo que siempre hay esa tensión entre el adentro y el afuera, ¿no? Que no lo hace algo como personal, sino al contrario, es también como ese cuerpo que implica encontrarse con eso otro, ¿no? Y eso otro como lo está afectando y haciendo pensar. Y entonces desde ahí, que también era algo que nombrabas al comienzo, es porque tiene que ver esto con lo sensorial, ¿no? O sea, porque precisamente lo afectivo tiene que ver cómo el cuerpo siente, ¿no? Y se acerca a un mundo, ¿no? Y cómo ese mundo lo afecta, eh, cómo estamos viendo, o sea, desde cuestionar nuestras formas de ver, ¿no? De tocar. Creo que también, pues, una parte de mi trabajo que, pues, sí, como sigo desarrollando y como son problemas que se van como desencadenando unos a otros, es que era una pregunta que yo me hacía, o sea, digamos, como qué implica tocar la ruina, ¿no? Siempre estamos pensando
desde lo visual, ¿no? Sobre todo en Occidente. Entonces, como, bueno, yo veo la ruina, ¿no? Yo veo este monumento, yo veo el árbol que tiene 100 años, ¿no? Pero, ¿qué implica pensar, digamos, en nuestra aproximación y al mismo tiempo en la producción de conocimiento, el tacto, ¿no? Entonces, esto es algo que también lo sensorial, yo el sentido más como cuestionar también epistemológicamente, ¿no? Pues cómo conocemos, cómo nos acercamos, cómo nos aproximamos y entonces hay una pregunta en uno de mis textos que es eh, como que implica tocar las ruinas, ¿no? Es diferente ver una ruina o tocarla, ¿no? Y sentirse también tocado por las mismas ruinas. Entonces creo que acá lo sensorial, claro, tiene que ver con la percepción, pero también como cuestionar nuestras formas de percibir, ¿no? Y de conocer. Entonces, si pensamos, bueno, nuestra forma de conocer está más hacia lo visual, pero que implica pensarlo más desde lo táctil, ¿no? O desde lo sonoro, también creo que hay trabajos muy interesantes que se podrían pensar también en estas tensiones del patrimonio cultural desde lo sonoro, ¿no? Desde sonoridades, que implica como escuchar más algo que verlo, ¿no? Entonces también como creo que lo sensorial abre un campo interesante en estas aproximaciones al patrimonio, ¿no? A su forma de encuentro y a su forma de ser sentido. Eh, y digamos, la última sasa son como puntos de investigación, ¿no? De exploración que yo he ido abriendo desde acá, es lo especulativo. Que lo especulativo en esas tensiones que yo les decía del tiempo, ¿no? O sea, como también lo afectivo nos hace repensar los tiempos. Eh, lo especulativo sería cómo podemos pensar desde acá los futuros, ¿no? O otras formas de habitar, otras formas de relacionarnos. Y entonces de pronto puede sonar un poco extraño lo especulativo, pero es en base a ese encuentro afectivo, no sé, yo puedo pensar como otras formas, ¿no? Como esto con lo que me encuentro, estas ruinas, que pudieran ser, ¿no? Que pudieran ser o qué historias me pueden contar, ¿no? Como también creo que la especulación puede ser un campo interesante dentro de estas tensiones del patrimonio cultural, o sea, que nos permite especular, ¿no? Y pensar esos posibles futuros, ¿no? Que están ahí, que la ruina no los puede estar diciendo, y tanto, pues, futuros en muchos sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el video que les voy a mostrar, eh, hay una especulación, o sea, esos futuros, es un video, o sea, este video es con una de las exploraciones con las que comienzo en el muelle de Puerto Colombia, que es un muelle que esto lo filmé por ahí hace unos 8 años, ya no es así, y entonces fue como, bueno, mi encuentro con este muelle ruina, pero digamos, ese muelle ya tiene otros futuros, ¿no? Entonces lo acogió la alcaldía de Barranquilla para volverlo, pues, un lugar turístico, ¿no? Fue pensado como está siendo pensado. Creo que están, o sea, medio terminado, creo que ya igual como ese proyecto se está haciendo, pero era limpiarlo, ¿no? Era como quitarle su condición de ruina y ahora, bueno, después les cuento, pero ahora pues lo quieren volver es un sitio turístico que bueno, eso también creo que sí, sí o sí siempre está dentro de las tensiones del patrimonio, ¿no? Lo del turismo y ahí tendrá que ver como qué futuros estamos deseando, ¿no? Para los diferentes objetos, lugares, y creo que eso es una pregunta pues muy clave dentro de lo afectivo del patrimonio. Les voy a mostrar el video, es el primer, lo vemos y pues después les cuento más sobre esto, ¿vale? Entonces, se podrá poner ya el video. No, no es ese, es abajo, abajo, abajo hay un video que se llama ese, el del muelle, muelle flotante. Tiene audio. Estaba parada en el muelle Puerto Ruina de Puerto Colombia con mi cámara, filmando el muelle ruina. Estar ahí era una sensación extraña entre el movimiento que se genera por estar encima del puerto flotante y fragmentado y el calor del mediodía que hace que los reflejos del sol sobre el mar reverberen encima de los cuerpos y las piedras, creando un efecto de borrosidad que hace pensar en el alucinamiento. Este efecto también me hacía pensar en las utopías que estaban ahí, incrustadas, petrificadas y deshechas,
utopías que hoy en día no son más que alucinaciones de lo que pudo ser. Puerto Colombia refleja las arqueologías de las fantasías de la llegada del proyecto moderno, aquel que prometía progreso, evolución, civilización y elegancia. Un puerto que había recibido gran parte de la inmigración que había llegado a Colombia a comienzos del siglo XX y paralelamente los deseos y materialidades de un anhelado progreso. Mi abuelo se embarcó del puerto de Nápoles y después de varias vueltas llegó a Puerto Colombia. Todos esos movimientos para encontrar un mejor futuro, un lugar alejado del hambre y la guerra, la tierra prometida, la América, como la llamaba en aquella época, una tierra cargada de deseos y de buenas promesas. Acá sería posible tener una mejor vida. Al sentir nuevamente el movimiento del puerto y las olas golpeándolo, se me venía la desazón de estar encima de una ruina, de algo que ya no era nada, o no era lo que quiso ser, o fue en algún momento. Pero su presencia era tan fuerte y potente que era imposible no hacerle caso. Puerto Colombia es una ruina que nos habla, que está ahí, testimoniando esas épocas doradas que se fueron y que no dejaron mucho. Una ruina que nos hace pensar en lo que vendrá, en lo que se ha ido y todavía no está. Filmar con mi cámara los fragmentos que flotan en el mar, las olas galopando, los pájaros que llegan a descansar antes de agarrar su presa y los pescadores que esperan con sus cañas a que algo pique, me hacía pensar en Walter Benjamin y su llamado a tomar en serio las ruinas, a dejar que éstas nos hablen sobre el presente y lo que algún día vendrá. También las ruinas nos hablan del movimiento y su incisión en los lugares, cuerpos y objetos. Puerto Colombia hoy es una ruina flotante que poco a poco se está fraccionando. Un muelle que quiere desprenderse e irse, pero todavía tiene pedazos y deudas que lo unen a la tierra firme. Es una ruina en movimiento. Hemos asociado más las ruinas al tiempo, pero ¿qué implicaría pensarlas en el espacio, en medio del movimiento? O mejor, pensar el movimiento a través de las ruinas. El mundo se va haciendo así, en momentos distópicos, porque cuando las utopías comienzan a materializarse, desaparecen. Por eso, el hacer mundo implica relacionarse con las ruinas y los rastros de ruinización que van dejando. Bueno, si quieres, puedes dejar la imagen. Al final no se escuchó muy bien, pero bueno, quería mostrarles este fragmento porque desde ahí comencé pues a realizar este proyecto sobre las ruinas, que es el título, pues digamos que le di a la conferencia. Y porque llegué pues desde ahí, después me fui a Ciénaga Magdalena, es un documental, pero ese es más largo, entonces bueno, para estar dentro del tiempo, quería mostrarles este fragmento. Ciénaga Magdalena, que pues fue donde llegó mi abuela, era allá, mi abuelo llegó allá, se fueron pues por muchas razones, digamos, políticas, económicas, del pueblo. Fue un pueblo que quedó como en los 80, 90, bastante abandonado, todavía vive gente, ¿no? Pero siempre ha estado en tensión, digamos, el patrimonio de Ciénaga. Hay casas que han sido declaradas patrimonio, eh, pero están en ruinas, ¿no? Están, pues, no se puede ni entrar, ¿no? Hay una que se llama la Casa del Diablo, no sé si alguien no la conoce, que está totalmente en ruinas y afuera hay un letrero que dice, pues, este es patrimonio nacional. Entonces, bueno, también desde recorridos como el del muelle, ¿no? Por las casas, precisamente por el pueblo, comencé a pensar, o sea, es un documental, bueno, que implica pensar lo temporal acá, ¿no? Como ese tiempo que me toca y me hace pensar en otros tiempos. Entonces, digamos, como en el muelle, que yo creo que es acá, es como realmente que nos hacen, o sea, sentir esas ruinas, ¿no? O sea, también sentir cómo esas ruinas nos están hablando, nos cuentan, claro, es una historia personal, pero pues después, cuando sigues en la investigación, cosas que exceden también lo personal, ¿no? Como contextos políticos, económicos, que creo que ahí es también un punto bien interesante, cómo desde las ruinas se pueden construir, ¿no? Y se pueden narrar otras historias. Acá también cuando se hablaba desde la especulación, entonces pues las más ruinas tienen como tiempos incrustados, ¿no? De eso que fue, que ya pasó, pero que también nos hacen como volver a ellos, ¿no? O sea, que son esas materialidades, no sé, la piedra, el muelle desprendiéndose, ¿no? Que nos dicen cosas, puede sonar muy especulativo, pero es también como ese acercamiento afectivo, ¿no? Que claramente si otra persona
se acerca al muelle seguramente no lo hace pensar las mismas cosas que yo, pero creo que acá sí es, eh, más allá de eso, es como que nos permitiría, ¿no? En nuestra producción de conocimiento y de aproximación a el patrimonio, pensar acá en lo afectivo, que tiene que ver también con historias personales, pero no necesariamente, ¿no? O sea, no es que lo afectivo tenga que ver que tengo que contar mi historia y la de mi familia, ¿no? O sea, yo hice este trabajo, pero como les dije, pues también trabajo en otros lugares que desde estos temas que no tiene que ver, digamos, con lo personal. Y ahí también entonces la pregunta como, ¿qué implica filmar las ruinas, ¿no? O sea, también como a nivel de pensar las imágenes, ¿no? Como esta relación entre imagen, afectos y patrimonio, ¿qué implica acercarse visualmente y sensorialmente, ¿no? Que era lo que antes de ponerse el video hablaba, eh, a esto, ¿no? O sea, por dónde lo vemos, ¿no? Si lo escuchamos o lo vemos o lo tocamos. Entonces creo que ahí hay como una relación muy íntima con lo material, ¿no? O sea, como con las materialidades que también nos pueden, ¿no? O sea, como que también nos pueden decir cosas. Hay un trabajo muy bello que hicieron en el Museo Nacional sobre las ruinas, sobre el Bronx en ruina, eh, pues cuando fueron desalojados y unas casas que han quedado en ruina hace mucho tiempo. Y ahí comenzaron a surgir unas matas, ¿sí? Ruderas, pues esas matas que crecen en las ruinas. Y ese trabajo del Museo Nacional fue precisamente como seguir, o sea, como su forma de aproximarse al Bronx, a sus historias, fue a través de las matas, ¿no? De estas ruderas. Entonces, en conversaciones con mucha gente que había vivido ahí, o sea, conocían estas matas, las usaban para diferentes cosas. Y es también como acá, digamos, no ser una aproximación exactamente, uno dice a la ruina, a la casa abandonada, sino a esas matas que crecieron dentro de estas ruinas, ¿sí? Dentro de estas ruinas del Bronx. Entonces, digamos, ahí esta aproximación a la ruina no sería puramente visual, sino que implica seguir unas matas, ¿no? O sea, tú tienes que seguir las líneas, caminar la ruina, o sea, no son matas que están en todas partes, sino en las grietas. Entonces, digamos, como este ejemplo también es eso que, digamos, no haría parte, ¿no? Como no haría parte oficial de la ruina, unas matas nos pueden traer historias, ¿no? Podemos conectar historias a través de las matas. Entonces, la ruina es también acá un poco ese ejemplo para sacar la ruina como de la piedra, ¿sí? Y pensar o sea, que la habitan, cómo se habitan por personas, por otros seres vivos, ¿no? O sea, como pensar la vida misma eh, de la ruina, ¿no? Que si la pensamos como muerto, pero vuelven a surgir matas, ¿no? O hay gente que vuelve a vivir en ruinas. ¿Qué implica eso, no? O sea, como que implica la vida misma. Creo que ahí también nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice muchas cosas y desestabiliza, digamos, la ruina misma, ¿no? O sea, cómo se está entendiendo o ese sentido común porque es darle otras vidas, ¿no? Darle otras vidas y por ende otras narraciones que podamos como eh, asociar a estas ruinas. Pues este proyecto terminó en un audiovisual, o sea, mi aproximación fue muy desde lo sensorial y les digo como mezclando estas varias historias, pero paralelamente hay un proyecto que les digo no está dentro de este tema, pero creo que también lo quiero traer acá, que es el de Odeón. Eso fue un proyecto que hicimos en un semillero de investigación donde habían profesores, estudiantes y lo propuso Odeón. Es un teatro, o sea, hoy en día es un centro cultural que precisamente creció, eh, o sea, creció, digamos, surgió en una ruina, ¿no? Entonces, esta ruina era la ruina del teatro, lo que fue el Teatro Libre de Bogotá, creo que no, el TPB o el Teatro Popular, bueno, era un teatro como de esos proyectos de inicio de la modernidad, ¿no? De los 20 y 30. Después pasó a ser oficinas, creo que de semana, o sea, tuvo como varios y después quedó ruina, abandonado, hasta que lo convirtieron, creo que fueron entidades privadas, lo convirtieron en un centro cultural, pero dejaron, digamos, la estética de la ruina. Entonces, uno entra y es una ruina, pues limpia, hay exposiciones, también hacen mucho como trabajo comunitarios, o sea, también es una apuesta como un arte colectivo, pero es una ruina. Y nos invitaron como, bueno, cómo podemos, habían varios proyectos, pero era como activar esta ruina, era el proyecto que ellos hicieron. Bueno, es una ruina que está
que se quiere volver a habitar, ¿no? Que la volvieron a habitar, pero cómo la reactivamos, ¿no? Entonces acá creo que esa reactivación implica como una pregunta nuevamente sobre el futuro, ¿no? Pero también querían como que a nivel del barrio, pues de, de los estudiantes que pasan por ahí, o sea, de la gente como que vive alrededor, también supiera la historia, ¿no? Que había sido Odeón, había sido parte del proyecto moderno de la ciudad, que había sido un teatro, o sea, querían tanto que se conociera como ese pasado, pero también que se viera hoy en día, pues, otras formas y que se apropiara. Ellos decían como reactivación de la ruina. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo con archivos, archivos de esa misma época en que surgió de los 20-30, archivos como de la modernidad, ¿no? Archivos, sobre todo los archivos eran de propaganda, ¿no? Entonces, como que implica un cuerpo moderno, las casas que se vendían, que era como mirando a Europa, ¿no? Como casas inglesas y francesas, como todo ese proyecto de que atrás de la publicidad en ese momento fue algo muy fuerte, como de construir a ese hombre moderno, ¿no? Ese pues era más pensado en el hombre moderno realmente que en la mujer, pero era como ese sujeto. Y hay muchos archivos de esos, muchos archivos de revistas. Todo lo que hicimos fue como una intervención en el lugar, en Odeón, ¿sí? Como para pensar la época en que, digamos, surgió ese edificio y pensarlo ya a la luz del presente, ¿no? En medio de esos archivos, entonces la gente, porque les digo, pues fue afuera, o sea, de la ruina no era como hacerlo galería, sino afuera en el patio, que la gente entrara a la ruina, la reactivara. Entonces era un encuentro como con archivos y que la gente pensara ese lugar, ¿no? Pensara también lo que es hoy el centro de Bogotá, eh, a través de lo que fue Odeón, ¿no? Este nuevo centro cultural y este trabajo con los archivos. Podemos ver, se le puede quitar el volumen porque el audio es malísimo, que es el tercer video, no el segundo, sino el tercero, que por tiempo no me va a alcanzar a mostrar todos, entonces sería para ver el tercero. ¿Te abrió ahí? No, eso no quise Odeón. En proyectos, ruinas y futuros. No era el tercer link, pero bueno, es la página, entonces lo podemos buscar ahí por la página. ¿Pudiste abrirlo? Sí, bueno, se fue a la página, pero acá la buscamos. Entonces, ruinas y futuros. Y abajo, abajo. El tiempo es el último, el otro es el muelle. Más abajo. Sí, más abajo. El video que hay ahí. Y no sé si es el video. Espérate, más abajo. Allá no hay más abajo. Entonces sí, debe ser ese video. Le puedes quitar el volumen, es muy malo. Igual es solo como para que vean. Yo puedo ir hablando, o sea, quítale el volumen y yo voy hablando así para que nos alcance bien el tiempo. Entonces, lo que les voy a mostrar, que ahora estoy dando si va a salir ese, fue el día que hicimos de activación. El día que hicimos de activación. Entonces, eran mesas afuera, esos son todos los archivos que les digo que se hicieron, y era la gente que pasaba y quería ir, ¿no? Entraba a recorrer pues, la ruina, y encima están esos archivos con los que hacíamos collage, como entre revistas viejas y revistas nuevas, que era como pensamos el centro, ¿no? Como pensamos el centro y este tipo de lugares como Odeón, como esta ruina, desde otras historias. Entonces ahí la gente pues salieron, fue como muchos collage, historias que desde, no sé, un colectivo que llegó del centro no se vende, que es un movimiento a evitar que se gentrifique
que haya gentrificación en el centro, hasta estudiantes que pasaban. Entonces fue como un trabajo activo, ¿sí? Entre archivos y en ese lugar de eso a qué nos llevaba, ¿no? En ese momento, cómo estábamos sintiendo ese espacio, a pensar, como a detenerse un momento, como pensar, bueno, el centro, quién, ¿no? O sea, como qué centro estamos pensando, ¿no? Entonces, muy diferente seguramente el centro que vive un estudiante solo de día y se va después de la universidad, a la gente que vive, vecinos, ¿no? Que no quieren vender las casas, otros sí. Entonces, precisamente como que se deja ver toda esa tensión y como estos archivos de los 20 y 30 eran fotocopias, ¿no? O sea, de esos archivos sacamos fotocopias, también como que les hicieran pensar como en esa otra, ¿no? Esas otras temporalidades que habitaba Odeón y pues las nuevas que comienza a habitar con también los miles de cambios que comienza a haber en el centro y tensiones, ¿no? Desde construcción de centros comerciales o gente que se va porque pues le cuesta mucho, digamos, mantener las casas, patrimonio. Entonces, fue como más que todo como un espacio así para pensar y sentir ese momento, como pensar, bueno, el centro, no como patrimonio allá lejano, sino bueno, cómo nos afecta, porque lo que les diga, los que iban y toda esa gente que trabajó era gente que o que vivían cerca o estudiantes o este grupo del centro no se vende, que pues es un, digamos un grupo, pues personas que viven en el centro y están en contra de todos los cambios que hay. Eh, entonces permitió también como juntar diferentes personas, ¿no? O sea, personas muy, o sea, como una heterogeneidad de personas, pero que de una u otra forma terminan habitando ese espacio, ¿no? Entonces también como pensar qué implica el habitar, ¿no? Es muy diferente el habitar de un estudiante al habitar de alguien que vive ahí, ¿sí? Y también el habitar de las personas que están trabajando en Odeón, ¿no? Como, o sea, entonces se cruzan deseos, ¿no? También hay tensiones, pero creo que el mismo espacio sí permite como convocar, ¿no? Como hacer pensar en conjunto y también es como un pensar afectivo, ¿no? Donde eh, se cruzaron historias, ¿no? Deseos sobre el centro y les digo, fue algo más como un laboratorio lo que sucedió ahí, pero pues fue también, digamos, bastante interesante como para lograr como activar en ese momento la ruina de Odeón. No sé cuánto tiempo me queda, como me toca ir concluyendo para que haya tiempo para preguntas. Para concluir, si quieres unos 5 o 10 minutos más, está perfecto, estamos bien. El tiempo como para preguntas. Sí, exacto. O sea, si tú quieres cerrar tu conferencia y dejamos después unos 10 minutos, 15 minutos para preguntas. Entonces, bueno, digamos como estos proyectos, así que les hablé muy generalmente, pero es como, sobre todo como para pensar como qué nos puede aportar esa aproximación afectiva, pues en este contexto en el que ustedes están, a pensar las tensiones del patrimonio, ¿no? Y creo que también esto nos puede ampliar, pues desde nuestras preguntas de investigación, ¿no? También desde pues nuestra forma, así no sé, hagamos una investigación o trabajemos con patrimonio, pero creo que todos tenemos una relación, ¿no? De alguna forma, vi que, digamos, el Banco de la República, uno de sus últimos proyectos que me interesaría, digamos, conocer más es como el patrimonio, son los viveros, lo vi en el Banco de la República en Santa Marta, unos viveros, como pensar las plantas como patrimonio, ¿no? Y todos los saberes y las semillas y digamos los árboles de los bosques que se están muriendo y pues se quieren recuperar. Entonces pues creo que, no sé, una aproximación a un patrimonio biótico nos abre también una serie de preguntas sobre nuestras relaciones, digamos, con lo no humano. ¿No? Este autor que les nombré, Gastón Gordillo, uno de sus últimos trabajos, él lo llama como, creo que ruinas ambientales, ¿no? Entonces creo que también, digamos, lo que trabajaba así es mucho más la ruina, pues como la piedra, la casa, pero que implica también pensar, digamos, las ruinas desde otras materialidades, ¿no? Esos bosques que se están perdiendo o terrenos, pues que en este momento, digamos, no se puede sembrar porque quedaron infértiles, esos son ruinas, ¿no? Como esas ruinas no humanas, esas ruinas bióticas que creo que por ahí lo afectivo también nos podría dar muchas pistas. Eh, y ahí también es, bueno,
cómo nos acercamos a estos, ¿no? A estas ruinas ambientales, a esas ruinas, pues o sea, uno las puede llamar ruinas, pero es también como, sobre todo esas ruinas, van a tener la posibilidad también de otras vidas, ¿no? O tienen, que es, bueno, que implica recoger semillas que se están desapareciendo, ¿no? Entonces, como cuidarlas y recogerlas y saberes que nos pueden ayudar a que se sigan reproduciendo, es como siguen, o sea, es como mantener, ¿no? O sea, es como la vida ante todo, ¿no? Es como esas políticas, ese vitalismo, que creo que eso es a mí lo que más me lleva como a pensar como las ruinas desde lo afectivo, ¿no? No algo muerto, quieto, sino al contrario, o sea, como qué vidas están surgiendo en esas tensiones del patrimonio. Entonces, bueno, por ahí puedo cerrar y pues me gustaría que hubiera preguntas como para seguir con la conversación. Muchas gracias, Catalina. Sí, yo creo que nos dejas varias líneas ahí trazadas para después seguir retomando. Me gusta la cuestión de la temporalidad que mencionabas al inicio, porque definitivamente es la posibilidad de sacar el patrimonio que está anclado al pasado muchas veces y pensarlo mucho más móvil, más presente, en nuestro presente, ligado también a esa idea de especulación, es decir, de futuro, porque la imaginación en el fondo se nos ha cercenado un poco, más cuando pensamos que ya el patrimonio no admite nuevas formas de relacionarse con nosotros. También cuando hablas de la ruina en relación con espacios, con lugares, con regiones que han sido azotadas fuertemente por el conflicto y por la violencia, pues también abrimos el espacio a pensar esos patrimonios dolorosos en los que no pensamos tanto, de los que no hablamos tanto. Y bueno, también la cuestión de los patrimonios desde los afectos, cómo nos permiten o nos llevan a pensar también, no solamente en nosotros, las personas, los colectivos, sino en otras formas de vida que están por ahí presentes y en las que muchas veces no reparamos. A mí me alegra por aquí ver, pues en el chat que tenemos unas compañías bien desde diferentes lugares nos están acompañando. Está Patricia que nos dice que está en Comodoro, por allá en la Patagonia Argentina. Patricia, un saludo. Henry es de Villavicencio, pero se conecta desde España. También un saludo muy especial a quienes están por aquí en Tunja. Pues qué bueno saber que nos vamos conectando desde diferentes lugares, en Melgar. Hay una pregunta que te hacen por aquí, Catalina, y dice que, sobre todo cuando comenzabas al inicio de tu charla, y pregunta entonces que si entonces, dice, el afecto que tengamos con el patrimonio también puede cambiar con el tiempo. Es decir, si uno puede tener un afecto positivo respecto a una ruina específica y que después te venga en algo negativo, que si los afectos pueden ser cambiantes, como desarrollar un poquito más esta idea de los afectos cambiantes. Yo creo que es muy buena pregunta y claro, sí, o sea, yo creo que también eso hace parte como de una de las preguntas que yo hacía en el video, es como que implica pensar las ruinas con el movimiento, ¿no? Y también, pues, en relación a la pregunta acá, como el movimiento de lo afectivo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me pasó cuando fui a Ciénaga por primera vez, pues digamos para mi abuela y mis tías que fue las que vivieron, ahí es totalmente como un afecto nostálgico, ¿no? Es como fue pues los tiempos pasados fueron mejor, no era así, ¿no? Es como una nostalgia frente a lo que es, ¿no? Hoy en día, como es su afecto. Pero pues yo nunca viví allá, no tengo la misma relación que ellas tienen con ese lugar. Entonces, sí, digamos, me preguntaba constantemente, es como, ¿cómo puedo pensar este lugar sin caer en la nostalgia, ¿no? Porque creo que, pues sin caer, porque primero, pues mi relación afectiva es otra, y también creo que la nostalgia en ese sentido nos impide ver como las múltiples capas temporales, ¿no? Pero pues no es malo que ya sintan nostalgia, ¿no? Sino es saber cómo, también cómo esos afectos precisamente afectan nuestra forma de percibir, ¿no? Y claro, yo sí creo que puede haber un cambio. Entonces hay no me acuerdo en ese momento cuál es el autor, pero tiene el concepto como de nostalgia reflexiva, ¿no? Como que implica, listo, yo siento nostalgia hasta hacia esto, eh, pero si yo, no sé, me alejo, no de alejo, pero si tengo, digamos, un pensamiento crítico, una reflexión, como que me implica como repensar mi nostalgia ahí, ¿no? O sea, creo que me permite ver otras cosas. Y yo creo que es
o sea, no sé, cambia mucho lo que yo les contaba, pues lo de las estatuas que las tumbaban, ¿no? Creo que ese aspecto promovido por la rabia, ¿no? Que era parte de lo que pues movilizó, digamos, a que esto sucedió en ese momento y digamos no meses antes, ¿no? Entonces yo creo que eso lo provocó pues que fue el estallido social, ¿no? Como un momento muy de fervor que digamos como en esos ejemplos creo que se ve que claro hay una relación cambiante afectiva con esos lugares, esas plantas, eso. Entonces creo que eso es como un punto también muy clave de resaltar. Claro, que justamente también refuerzan esto de tensión, ¿no? Porque es lo que para mí puede ir cambiando, pero también que frente a esto, a un monumento, pues las personas pueden tener afectos muy diferentes que entran muchas veces como en conflicto abierto. Voy a traer por aquí. Hay una pregunta muy puntual que se menciona, creo que en el primer video, una cita de Walter Benjamin. Si tú podrías decir de qué libro es y si de pronto vale la pena comentar un poquito más ahí esa referencia Es que te inspiró. el de Benjamin, el de historia, el que es muy clásico, historia como filosofía de la historia, perdón. Es un artículo, el de filosofía de la historia, donde él precisamente reflexiona sobre las ruinas, ¿no? Donde dice como las ruinas nos hablan más del presente que del pasado, ¿no? Entonces para él, pues en su concepción de filosofía de la historia, es como las ruinas, pues, o sea, dice en mi época, pues en la época que está ella, es como las ruinas en Europa, es como ese pasado, ¿no? Como ese pasado glorioso, pues hablando, pensando en las ruinas romanas, griegas, ¿no? Ese pasado glorioso que hay que enardecer, ¿no? Había tour de las ruinas, ¿no? En los 2030, pues habían tours de ir a conocer esas ruinas, pero él está pensando en las ruinas de la modernidad, ¿no? Entonces, él dice como las ruinas en Europa lo hemos entendido como eso, ¿no? Que hay que recorrer, que tenemos que estar llenos de orgullo, pero entonces, ¿qué hacemos ahora con las ruinas de la modernidad, ¿no? O sea, son ruinas que nos hablan de un tiempo del progreso, ¿no? Donde todo todo se crea, pero también todo se vota, ¿no? Como lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Pues él es puro comienzo de la modernidad y se hace esa pregunta, o sea, ¿cómo en qué van a quedar estas ruinas? Estas ruinas pues ya nos están hablando como un fracaso, ¿no? Como el fracaso del progreso. Entonces sería por eso de Benjamin, pero para mí, claro, es uno de los autores como que me ha ayudado muchísimo como a pensar la ruina, porque Claro, sí la veía mucho con ese potencial del futuro, ¿no? O sea, como que nos hablan la ruina de lo que vendrá. claro. Diego, que es vigía del patrimonio en Melgar, dice que ruina en movimiento es como que la expresión es muy sugestiva, yo coincido con Diego, y dice que sugiere una propuesta de apropiación social del patrimonio, que creo que es un poco lo que tú hablabas cuando hablabas de activación de ciertos lugares. No es tanto una pregunta, sino más un comentario. Creo que es interesante pensarlo también desde ahí, ¿no? Cómo los afectos nos permiten también trabajar estos temas de apropiación cuando, cuando, cuando cabe. Que precisamente, digamos, no estaba como pensada dentro de mi charla, pero por eso después lo añadí este último proyecto, porque creo que sí es como muy puntual, como algo muy puntual de ejemplo de que implica como reactivar una ruina, ¿no? Y esos movimientos y esos múltiples, no me gusta la palabra uso, pero como vemos, como diferentes, como relacionalidades que se pueden crear, ¿no? Con, digamos, con un día como ese que hicimos, ¿no? Como una activación muy puntual, o no sé, programas pedagógicos. También lo que entiendo, esto que les hablaba del Banco de la República del Vivar en Santa Marta, es como gente que vaya y siembre y conozca por lo menos las semillas, ¿no? Y entonces ya como esa aproximación, ¿no? A sembrar y tener como un mínimo contacto, creo que eso ya permite activar, ¿no? Como otras formas de precisamente relacionarse con eso. Sí, unos comentarios bien interesantes. Voy a tomar antes una pregunta de Jefferson y dice que qué opinión tienes de lo que él llama los patrimonios artificiales, como el parque de memoria que está en Argentina. Pues también ahí hay un poco también de lo que uno puede opinar, de lo que uno puede entender por patrimonio artificial.
y sí, efectivamente, pues esto cabría en esa definición. No, no conozco cuál es ese de Argentina, o sea, se llama, o sea, es un parque de la memoria, pero no, no conozco, o sea, no sé qué hay, no sé, a lo que él se está refiriendo, no, no lo conozco. Sí, sí, yo creería que de pronto qué pasa con esos patrimonios que a veces son un poco más impuestos, más allá del que se esté refiriendo, que yo no tampoco conocería, pero me imagino como estos que a veces son un poco más creados y no tanto cercanos a determinada comunidad, ¿no? También sería interesante pensar un proceso un poco inverso de crear algo un poco, crearlo entre comillas, no sé muy bien cuál sería la mejor palabra, para generar algo, para generar ciertas cosas. No, sí, yo creo que ahí, no sé, me llama un poco a pensar, una vez que fue a Budapest, se llama el Museo del Terror, y muestra cómo torturaban, ¿no? Es como mostrar cómo en el comunismo eh, torturaban, ¿no? Entonces, pero es algo muy impuesto por el Estado, ¿no? Como un museo que, ay, también es interesante porque decía como los afectos no son solo revolucionarios, ¿no? No son solo críticos, reflexivos, sino también, claro, de la otra parte, creo que los afectos también pueden ser manipulables, ¿no? Entonces, no sé, como crear como un rechazo total a lo que fue esa época, ¿no? Por el gobierno actual. Eh, en Budapest era eso, ¿no? O sea, es también un museo que pues es de las torturas y pues uno entra y dice, bueno, era de verdad, uno sale ahí como era horrible lo que pasaba, pero digamos, mucha gente dice que es ficticio, ¿no? Que es como un manejo a las masas, o sea, como que hay cuestiones también de las políticas en ese momento, entonces creo que como para analizarlo, creo que claramente también nos puede servir. Claro. Por aquí plantea Andrés sobre las tensiones que pueden llegar a ocasionar ciertos procesos de patrimonialización dentro de las comunidades. Pues claro, pasa frecuentemente que en estos procesos hay unas tensiones. ¿Cómo verlo, cómo analizarlo o cómo pensarlo desde una perspectiva de afectos, de relaciones, de emociones? ¿De qué nos pueden hablar esas tensiones que surgen en procesos de patrimonialización? Yo creo que ahí puede haber una aproximación bastante interesante de los afectos, ¿no? Porque pues, no sé, es esto de que es que se está patrimonializando, ¿no? Pero entonces ahí realmente esas tensiones que surgen son afectivas, ¿no? Yo creo, porque es como, no, yo no siento que esto sea, otros sienten que sea, ¿no? Pero creo que es algo muy, ahí sí como la pregunta de cómo está vivo esto en este momento, ¿no? O sea, y vivo en el sentido de cómo se está relacionando con las personas en este momento. Y aquí hay como una reflexión bien interesante de Mariana. Ella dice que lo que se comenta, lo que comentaste sobre las ruinas es muy interesante, no solo como vestigio de pasado, sino como punto de encuentro entre tiempo y memoria. Dice, las ruinas en el Caribe, desde los proyectos impulsados por la modernidad, como los puertos, hasta las casas viejas corroídas por la sal y el viento, son testigos de la nostalgia como resistencia, de los efectos ambivalentes entre sensaciones de melancolía y admiración. Sí, creo que también es como esta entrada a cosas no tan evidentes o no tan fáciles de poner en palabras, como estas casas que expresan cosas que de otra manera a veces no son tan evidentes. Y ahí digamos que, pues para continuar con ese comentario que se me hace muy bello, también es como ver los diferentes estratos, ¿no? Dicen como los diferentes estratos de violencia, porque son estas casas, no sé, sobre todo como en Ciénaga de estilo republicano, ¿no? Eh, pero digamos, estas casas también han sido modificadas y hay muchas casas que tienen tapia, o sea, les han puesto tapias en las puertas, en las entradas y en las ventanas para que nadie las ocupe, pero los dueños también nunca van a regresar, ¿no? Entonces, son como esas casas tapiadas y este tapiado vino pues con el boom de la marihuana, bueno, entonces como que nos hablan de diferentes capas, ¿no? Y diferentes como épocas y nos hablan, ¿no? O sea, porque que implica una casa republicana tapiada para que no haya ocupación, pero los dueños también nunca van a volver, ¿no? Y pues la idea supuestamente es que se vuelva patrimonio, pero también hay todas las tensiones que surgiría de volverlo patrimonio, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, creo que ahí nos daría como para pensar desde ahí.
Claro. Un saludito para Vigías del Patrimonio que están en Acacíes, Ernesto. Y Catalina, a mí me gustaría hacerte ya una última pregunta para ir cerrando, y es sobre el cómo. Tú lo trabajas mucho desde el video para ir comprendiendo de qué nos hablan las ruinas, por ejemplo, en este caso, cómo nos afectan, te afectan, también cómo te jalan a ti un poco como investigadora a ser parte de todo esto. Pero alguien que esté tratando de abrir una investigación, un estudio para interesarse sobre lugares relacionados con el patrimonio y hacerlo desde los afectos, ¿qué líneas, qué consejos, qué orientaciones plantearías tú para hacerlo, digamos, en términos más metodológicos? ¿Cómo puede hacerlo uno? Porque tampoco es como tan evidente. Pues yo creo que principalmente, o sea, digamos, por mi enfoque, pues por mi perspectiva desde la antropología, creo que una etnografía, ¿sí? Como yo les conté al comienzo, pues realmente fue así que comencé como aproximándome a las ruinas y digamos, trae con ese concepto de etnografía de las ruinas, ¿no? O sea, como que implica hacer una etnografía de las ruinas, ¿no? Son ruinas que obviamente son vividas, ¿no? O que son vividas o que han sido abandonadas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar las ruinas? Pues en este sentido, desde la vida misma, ¿no? Desde cómo operan, ¿no? Qué relaciones con quienes tienen en el presente. Entonces yo creo que desde lo etnográfico me ha aproximado, pues lo que les mostré mucho desde lo visual, porque también lo visual me permite mucho como esa aproximación desde lo sensorial, ¿no? O sea, también como a mí me gusta trabajar mucho la relación entre imagen y escritura, y como cosas que nos permiten la imagen, ¿no? Y pues las ruinas son muy estéticas, ¿no? O sea, también como una casa abandonada, una casa con, o sea, digamos, devorada por los árboles, o sea, también termina siendo algo muy estético que además no todo tiene que ser explicado, ¿no? Sino creo que la imagen ahí nos, pues tiene un potencial muy fuerte en este sentido. Y últimamente he explorado mucho también con la escritura, pero digamos como no una escritura académica, que creo que eso me ayuda mucho como una aproximación a los afectos, como una escritura más poética, ¿no? Más corporal, más somática. Entonces, pues también como otro tipo de escritura, ¿no? Como más narrativa que académica. Creo que también es como un punto a acercarse a los afectos porque es como desde esa descripción, ¿no? Es desde lo que genera ese encuentro que pues realmente es difícil de describir, ¿no? O sea, son tensiones, son fuerzas que tú no les puedes tomar una foto, ¿no? No las puedes describir literalmente, pero es más como eso que genera, entonces como ese otro tipo, o sea, como otro tipo de escritura, también pues ha sido como una de las formas de hacer y aproximarme. Bien, pues muchísimas gracias, Catalina, por habernos acompañado en este espacio, por dejarnos como con estas reflexiones ahí decantándose. Espero pues que podamos compartir de nuevo en otro espacio. Y no, muchas gracias por la invitación, igual son temas que me encantan y bueno, la próxima vez ojalá sí lo podamos hacer presencialmente, Sí, y bueno, me imagino pues que la maestría tiene como muchas líneas y eso sí, interesa. sí, esperamos que puedas visitarnos por aquí en Tunja. Muy bienvenida. Eh, bueno, y a quienes estuvieron por aquí acompañándonos con sus reflexiones, con sus preguntas también, muchas gracias por haberse conectado. Quienes lo vean después, también, pues gracias por hacer esta compañía en otros momentos. Y nos vemos entonces en 8 días con la siguiente conferencia que también va a estar muy interesante. Una muy feliz tarde. Gracias. Adiós.